Hola a todos, pues para un nuevo vídeo. Creo que este es el último vídeo de esta primera temporada con Alegría, donde vamos a hablar de contestar también a vuestras preguntas y también Alegría quería hablaros de algo, ¿vale? Pues voy a darle la antena, Muy bien, casi mejor así. alegría. Querías contarnos algo, ¿no? Antes de empezar a contestar a las preguntas, creo, ¿no? Bueno, sí, podríamos matizar algunas cosas, ¿no? En este camino de la espiritualidad y querría recordar ¿no? a las personas que Nisargadatta, por ejemplo, lo deja bien claro, ¿no? Lo de no vagabundear de un gurú a otro, y él lo expresa con mucha claridad. Dice, cava en un pozo y no pares hasta que salga agua. El estar cavando en muchos pozos superficialmente, eso no te va a llegar a la meta en este caso a encontrar agua. Entonces, bien, la propuesta aquí o el propósito, si es que tiene alguno, sería familiarizar a las personas con la enseñanza de Nisargadatta, y digo Nisargadatta porque me parecen las más sencillas en principio. Quiere decir, donde no hay ninguna disciplina que seguir, no hay ninguna técnica, no hay ningún método, no, cosa que bueno, otras disciplinas o en otras, en otros gurús o como le quieras llamar, pues hay que pasar por austeridades, ¿no? Por ayunos, o llámese como se quieran. Y en este caso no. Es decir, no hay que pasar por nada, ¿no? Simplemente pues estar receptivo, ¿no? Y, y tener claro que todo esto que se ha dicho aquí, que nada de lo que se ha dicho es verdad. En primer lugar, porque la verdad no se puede expresar en palabras. Entonces, si bien Nisargadatta utiliza palabras, pero ya en una ocasión le preguntó a alguien que sus enseñanzas eran como un lavado de cerebro. Nisargadatta ahí lo dejó bien claro, ¿no? Que no, que un lavado de cerebro es cambiarte unos conceptos por otros. Y aquí con Nisargadatta es, él te da unos conceptos, pero ¿para qué? Para acabar con tus conceptos y que después te olvides de tus conceptos y de los que él te ha dado, ¿no? Es como el ejemplo de la espina, que la saco con otra espina, me ayudo, pero después me desprendo de ambas, no me quedo con ninguna. Y es un poco así es como funcionan estas enseñanzas, ¿no? Siempre que se utilicen palabras, es decir, que habrá conceptos. Pero aquí la finalidad, digamos, es acabar con. Entonces, claro, ¿no? Son frases muy rotundas, ¿no? Muy impactantes, pero no para que te quedes en esas palabras, ¿no? Sino para romper, ¿no? Los conceptos, ¿no? Que se arrastran, ¿no? Que arrastramos, ¿no? Normalmente, y estar libre de conceptos y entonces, digamos, poder tener una percepción directa, ¿no? de lo que acontece o no sé cómo queráis llamarlo. Esa era la finalidad. Entonces no hay nadie que diga la verdad, puesto que la verdad no se puede expresar, ¿no? Las palabras son indicadores, son señales, sí, pero lo que señala no está en la señal, ¿no? La señal simplemente, como bien dice, apunta, ¿no? Pero, ¿no? Cuando vemos en la carretera, tal lugar, 200 kilómetros, sí, pero el lugar no está en la señal, ¿no? En fin, algo que está muy claro.
Y eso, para las personas que esta enseñanza de alguna manera les impacte o les llegue o los atraviese, bien. La idea de todo esto era un poco hacer una presentación de lo que son las enseñanzas de Nisargadatta, pero no para seguir a nadie, no hay nadie a quien seguir, sino simplemente para que las personas que vibren o que resuenen con esta manera, digamos, ¿no? de expresar lo inexpresable, entonces que profundicen en la obra o en los libros que hay de Nisargadatta, ¿no? Que, no sé, habrá 8 o 10 libros que yo sepa, y que ellos mismos profundicen, ¿no? Y que ellos mismos sean la prueba, ¿no? de que efectivamente es así, ¿no? Pero para eso tendrás que vivirlo, vivenciarlo. No se trata no hay ninguna propaganda de nada, ni, quiero decir, hay muchos gurús bien encarnados o bien que ya dejaron el cuerpo y puedes seguir a cualquiera de ellos con el que te sientas más afín. Pero eso, pero que quedarte, ¿no? Llegar hasta el fondo, llegar hasta el núcleo, ¿no? El conocer el nombre y 2 frases, eso ¿no? Se puede prestar a confusión. Entonces, no. Es decir, una vez que has elegido uno, entonces llega hasta el final, que decir, profundiza, ¿no? Puedes coger eh, cualquiera, ¿no? De los muchos que hay. Yo en mi caso, pues, digamos que me interesé por Krishnamurti, por Ramana, ¿no? Que junto con Nisargadatta para mí son la base de lo que es la India, ¿no? Y los gurús, ¿no? Eso no quiere decir que hay otros muchos, pero bueno, en mi caso fue así, que no se obliga a nadie a seguir a nadie, ¿no? Simplemente es una exposición para las personas que no están familiarizados, que bien porque no han tenido tiempo, bien por lo que sea, y lo que se ha hecho es una breve exposición de lo que es la enseñanza de Nisargadatta. Pero ya digo, no para quedarse ahí, ¿no? Sino para que después cada uno, por su parte, es decir, lo viva, ¿no? Profundice, ¿no? No es solamente medito de 7 a 8, ¿no? Sino, ¿no? ¿Qué pasa con los pensamientos? ¿Estoy observándolos durante las 24 horas o solamente por las mañanas o por las tardes, ¿no? Hay que estar ahí todo el tiempo, ¿no? Es la conciencia que se observa a sí misma, ¿no? Y tú estás presenciando, ¿no? Esos movimientos que tienen lugar en la conciencia, ¿no? Si no hubiese movimiento no podrías percibirlos, ¿no? Ya dijimos que los pensamientos en definitiva son movimientos en la conciencia, ¿no? Que si bien después la mente interpreta según, según su condicionamiento, ¿no? Según sus patrones. Entonces, bien, era simplemente eso, animar a la gente que realmente se identifican o se ven reflejados con esta manera de exponer el conocimiento, ¿no? O el autoconocimiento, y es decir, lo que se intenta es dar confianza a la gente para que den el primer paso, quiere decir, para que empiecen a indagar, para que empiecen a investigar, ¿no? Dar confianza y por otra parte eh, un poco de coraje, ¿no?
para llegar hasta el fondo, ¿no? Para llegar hasta el final de estas enseñanzas. Si no, captarás fragmentos y entonces es difícil, ¿no? Si dispongo solamente de algunos fragmentos, ¿no? De percibir o de ver la totalidad, ¿no? Entonces, no, profundizar y si me preguntan, digamos, bueno, y profundizar y todo esto, ¿para qué? Bien, por supuesto, te voy a decir para qué. Porque eso lo tendrán que ver ellos mismos verán los cambios que van teniendo lugar en su vida, en la manera de percibir el mundo, en la manera de todo, ¿no? Va teniendo lugar una transformación, ¿no? Sin que uno, digamos, lo decida de manera deliberada o simplemente, ¿no? Llega un momento en el que te das cuenta, ¿no? Que muchas cosas que antes te podían interesar, que han dejado de interesarte, que cosas que eran importantes ya no lo son. No sé, los cambios los tendrán que ir ¿no? viendo cada uno, ¿no? En este camino. Y bueno, yo simplemente doy testimonio de que efectivamente es así como Nisargadatta lo expone. Y dentro de todo lo que conozco, o he conocido, ¿no? A través bueno, pues de esta existencia, me ha parecido que Nisargadatta es la manera más directa y más simple, ¿no? Para el cual no se necesita ningún conocimiento previo, puesto que ya se ha visto que el conocimiento objetivo a la vez condiciona. Entonces, era por esto de exponer las enseñanzas de Nisargadatta, ¿no? Ya digo, no es el único, eso ya cada uno tendrá que ver, pero lo que sí puedo decir es que ¿no? Más sencillo y más claro, yo al menos no lo conozco. Y ese era el motivo bueno, para las personas que todavía no han tenido la ocasión de leer sus libros, ¿no? Que están hechos de preguntas y respuestas. Nisargadatta escribió ese libro. Para las que no han tenido todavía el tiempo, o no llega su momento, ¿no? Es darles confianza para que empiecen, ¿no? Para que comiencen a investigar, a indagar y bueno, ellos mismos después verán los resultados y entonces ellos mismos serán la prueba, ya no habrá nada que decirles, sencillamente será, digamos, su experiencia, ¿no? Dentro de que ninguna experiencia es real. En fin, no, no, no es que haya mucho que hablar, ¿no? Yo Y tengo bueno, esto preguntas era para ti. simplemente un pequeño inciso para que, bueno, las personas vean un poco, ¿no? Dentro de qué marco están expuestas estas charlas, ¿no? O estos encuentros. Y bien, ¿no? Sí, yo espero que después de esta primera temporada tengamos el gusto de poder hacer una segunda temporada donde podamos tenerte para a lo mejor continuar con algunas sugerencias que haya podido hacer el público, que les haya gustado, sobre temas o preguntas que haya podido Bien, prepararse. eso ya lo decidirá el público. Hay personas interesadas, pues la palabra brotará. ¿No? No es que haya ningún interés en hablar, simplemente que si hay interés, pues bien, podemos hablar de ello, ¿no? Podemos exponerlo, ya digo, sin ningún tipo
de autoridad, no, simplemente es una opción, una posibilidad que se ofrece. Y sin más, después ya cada persona pues tendrá que ver si es un momento o no. Tampoco es muy importante. Bien, pues muchas gracias, Alegría. Yo te voy a hacer unas preguntas que el público ha hecho y así pues este vídeo estará destinado a eso que acabas de exponernos y a contestar algunas preguntas. Y con eso nos vamos a despedir de esta primera temporada. Entonces, lo que he cometido un error y no he puesto el nombre de la persona que lo hace, que lo pregunta. Entonces, igual la persona, si escucha este vídeo, se va a reconocer en la pregunta. A ver si en las próximas pues lo puedo hacer. Pero como hago un copia-pega, pues se ve que el nombre no se ha pegado. Me gustaría proponer dos temas. En el camino espiritual se da mucha importancia a la alimentación vegetariana, etc. Me encantaría escuchar Alegría su versión a este respecto. Bien, en el camino espiritual, al principio, pues una alimentación vegetariana puede ser conveniente. Pero como bien digo, al principio, a partir de un cierto momento, ya no tiene mucha importancia, ¿no? Si comes carne o pescado, no comes, o comes solo vegetales. Pero sí, al principio puede aportar. Es que está el tema ahora muy polémico, como no estás un poco al día de lo que la prensa dice o las redes sociales, pues estás muy ajeno a todo eso, pero ahora hay como una especie de juicio muy fuerte hacia comernos un animal, ¿no? Que eso es violencia y tal. Entonces, ahí referente a eso, por eso quizá lo del vegetariano y también lo del crudífero, también, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, crudívoro. Crudívero. Entonces, el comerte, pues yo qué sé, un pollo, un trozo de carne, de cordero, lo que sea, es de un animal que ha tenido una conciencia, que ha estado vivo, que ha tenido sentimientos. Entonces, a eso es la polémica ahora, que seríamos mal vistos de alguna manera de poder comer carne en estos momentos de despertar, de elevación de conciencia. Bien, conciencia es todo, no solamente un animal, también una zanahoria o una lechuga, ¿no? Existe, la puedes ver, ¿no? Está hecha también de lo mismo que está hecho el cuerpo humano. Lo de comer carne o no, pues dependerá un poco de las circunstancias. Si vives en países muy fríos, pues tendrás más tendencia a comer carne, puesto que no habrá mucha variedad de vegetales. Y no se trata de soy vegetariano o como carne. Eso no quiere decir que ocasionalmente puedas comer carne, ¿no? Tampoco hay que sentirse que uno ha pecado. Quiere decir, la manifestación es así, ¿no? Todo cuerpo se alimenta de otros cuerpos y sirve de alimento a la vez a otros cuerpos. Es que esa es la ley. Y bien, dentro de eso, pues, ya dependerá de cada uno, ¿no? También de su constitución, su aparato digestivo, en fin, ya entrarían muchos factores. Pero sí, si quiere decir que comer todos los días carnes, digamos, es bueno, no creo, ¿no? Ahora, tampoco por eso quiere decir que debo pasar toda mi vida sin comer carne. Sí, puede formar parte de la alimentación, ¿no? No me alimento de carne, pero sí la carne puede entrar, ¿no?
dentro de la alimentación, da igual, una vez a la semana o al mes, ya cada uno lo descubre. Que sí. Bien. El otro tema es sobre la creación de la realidad. Se dice mucho que nuestros pensamientos y emociones crean. ¿Qué dice Alegría sobre esto? La creación de la realidad. Sí. Se dice mucho que nuestros pensamientos y emociones crean. Ya, tú no creas, tú no creas tus pensamientos. Los pensamientos aparecen. Tú no creas tus pensamientos, tus emociones. Con eso no quiere decir que pueda, en un momento determinado, pues brotar una emoción. Quizás lo que ha querido decir es que si tú, por ejemplo, piensas quiero una bicicleta, igual te aparece la bicicleta, no de la nada, pero a lo mejor te regalan una bicicleta porque creas o quiero una casa en el campo, quiero una casa en el campo. Sí, yo pienso que será un poco ahí. En parte sí, puesto que la conciencia en definitiva te da lo que anhelas, pero no tú como individuo. Es un juego dentro de la conciencia. Pero son tus pensamientos a base de repetirlos. No, sus pensamientos no, los pensamientos no son privados. No hay ningún pensamiento privado. Pero el personaje, hay pensamientos Pero el personaje, el que se imagina en la casa en el campo, la bicicleta. Bueno, se imaginará que los pensamientos son suyos, pero en realidad no lo son, ¿no? Si no pensaríamos lo que queremos y vemos que cuando queremos concentrarnos en una cosa, a partir de un cierto momento aparecen otros pensamientos. No tenemos ninguna autoridad ni sobre los pensamientos ni sobre las emociones. En cuanto a crear la realidad, ¿quién sería ese que crea la realidad? ¿Quién sería el creador de la realidad? ¿Y de qué realidad está hablando? Si se refiere a la realidad del estado de vigilia, ya, pero eso no es la realidad. Se refiere a la vida del sueño cotidiano, de conseguir por un bienestar dentro del sueño, un coche, una casa. Ya, pero como bien dices, dentro del sueño cotidiano. Sí. Ya, pero dentro de un sueño no puede haber ninguna realidad. No, pero digamos dentro de este sueño, el día a día, poder que sea más fácil este sueño con una bonita casa, con un coche, con una bicicleta, o no sé. Bien, pero esa supuesta realidad se la estás dando tú. o cada uno tiene una realidad. La realidad es una, la verdad es una. Entonces, ¿cómo vas a crear la realidad? ¿Quién crearía la realidad? ¿El personaje? ¿Quién? No, el personaje no, la conciencia le daría eso. Ya, la conciencia, claro, ¿no? Lo puede hacer todo muy real, pero sin embargo no lo es. ¿Por qué? Porque la conciencia está sujeta a un tiempo, entonces no puede ser real. Una vez que el cuerpo acaba, la conciencia se disuelve. Pero estamos hablando del tiempo que estamos aquí soñando, que es tan real. Y que a veces... Que parece tan real, claro, ya lo hablamos, ¿no? El estado de vigilia decimos que es la realidad, cuando es un estado dentro de la conciencia y no es real, ¿no? Puesto que no es permanente. Si fuese real sería permanente y no lo es. Entonces crear realidad no hay ningún creador, la realidad no tiene ningún creador, es real, sencillamente. Bien. Aunque diga Alegría, esto es una pregunta de otra persona. Aunque diga Alegría que el cuerpo es imaginario, sufrimos mucho con o a causa de este cuerpo-mente. Entonces, ¿es el sufrimiento también una ilusión o una invención de nuestras emociones? Efectivamente, el sufrimiento es conceptual. Una vez que quitas los conceptos, no hay sufrimiento. Por otra parte, la conciencia es sufrimiento.
yo antes de que apareciese esta conciencia no tenía ningún sufrimiento, ningún deseo, ningún anhelo, ninguna esperanza, y fue a partir de que apareció esta conciencia. Lo cual quiere decir que la conciencia de alguna manera implica un cierto sufrimiento, ¿no? Que está implícito en la conciencia, ¿no? Sencillamente pues a través de la separación. La separación incluye, digamos, una cierta cantidad de sufrimiento. Ya después depende, pues, cada parte de esa totalidad pues, participa de una parte de ese sufrimiento que es global. Que no, otra cosa es el sufrimiento conceptual. Quiere decir, estoy agarrado a unos conceptos y entonces si no es como yo imagino, como yo esperaba, entonces sufro. Bien, eso es otra cosa. Ese sí puede tener fin, puesto que una vez que eliminas el concepto, el sufrimiento se disuelve. Es así de simple. Ese segundo quizás sea el más corriente y no nos damos cuenta. Claro, que el sufrimiento es conceptual, ¿no? Está enraizado en las creencias, en las expectativas, en los deseos. Y también hay un trasfondo de miedo. Miedo, sí, el miedo, claro. Cuando crees que el miedo es tuyo, sí, lo vas a pasar mal. Otra cosa es ver el miedo, pero darse cuenta que el miedo no eres tú, ¿no? Entonces verlo desde, digamos, desde fuera, ¿no? Quizás porque no hay aceptación, ¿no? También. El miedo normalmente siempre está relacionado con el futuro, Sí, por eso. ¿no? En relación a que ocurra algo o que no ocurra, ¿no? Es más bien es una proyección. La prensa hoy en día está siempre llena de miedos. Va a caer el sistema, va a subir la gasolina, va esto. Todo es miedos, miedos. Amenazas de un futuro muy incierto y muy malo. Que no va a haber alimentos, que sí, estamos siempre proyectándonos. No, se crea esa inseguridad debido a que el mundo pues, se ha vuelto un mundo peligroso, digamos, ¿no? Basado en la sanción, en el castigo, en la represión, ¿no? Y no en la prevención. Entonces, claro, se están viviendo unos momentos de inseguridad, ¿no? De miedo, donde el futuro es incierto y el personaje de alguna manera quiere saber, ¿no? Quiere estar seguro de que el mes que viene ¿no? Va a tener comida, va a tener una casa, va a tener, ¿no? Que va a poder seguir con su vida habitual. Pero bueno, normalmente los que más miedo tienen son los ricos. Miedo a perder lo que tienen. El pobre tiene poco miedo, ¿no? Los que más deseos tienen son justamente los ricos. Los que tienen, ¿no? Claro, los que tienen y entonces pues suponen que lo pueden comprar todo, ¿no? Todo está, y basan todo en eso, ¿no? Bueno, pero eso es un error, sencillamente. Y es la historia del juego también, ¿no? Sí, todo forma parte de este juego, de este pasatiempo, ¿no? Que es lo que es la existencia, ¿no? Hay que tener claro que el balance final es cero, ¿no? Que se abandona este mundo tal como se lo encontró. El niño viene sin nada y al final, cuando termina el cuerpo, pues vuelves otra vez a esa nada. Es decir, que hay que tener claro que el balance siempre es cero, que en este mundo no hay nada que ganar ni nada que perder. A mí lo que más me tranquiliza dentro de todo lo que
se proyecta hacia afuera del futuro de tal, es la aceptación. Que sea lo que sea, pues habrá que aceptarlo, ¿no? Y que lo peor que puede pasar, y no es peor, es que nos muramos, ¿no? Nos moramos a este cuerpo. Pero la muerte como tal no existe, ¿no? La aceptación, bien, una aceptación, ¿no?, derivada de la comprensión, ¿no? Una aceptación ciega, ¿no? No, eso no es una aceptación ciega. Es decir, si me quieren poner lo que sé, lo que ya sabéis, no voy a aceptarlo. Pero mm, la aceptación de que este Pero mundo es como es. que no vas a aceptarlo, pero ese no aceptarlo será durante un tiempo, porque llegará un momento en que nadie te preguntará si quieres aceptarlo o no. Bueno, quizás no. Entonces, no, el sistema no te pregunta si lo aceptas o no, ¿no? Simplemente se te impone un sistema. Y eso de oponerse al sistema, ¿cómo lo ves tú? Oponerse al sistema, bueno, oponerse no, porque toda oposición implica resistencia. Otra cosa es no seguirlo de alguna manera, que no tiene nada que ver con oponerte. En definitiva, no ¿a qué te quieres oponer? A un sueño y que lo quieres cambiar por otro sueño que tú hoy en día piensas que es mejor. En definitiva, sería otro sueño. Y lo de mejor o peor, eso dependerá. Lo que Y hoy es como para ti es hablábamos esta mañana, ¿no? En el desayuno, cuando te decía, digo, parece que la gasolina va a subir más y más, digo, habrá que ir en caballo. Y tú decías, oh, no sé qué me dijiste del caballo. caballo. No, tantos caballos no caben en la ciudad. Habría que cambiar las ciudades y, bueno, todo el sistema. No, acontecerá lo que tenga que, que acontecer, porque uno no se opone a nada, tampoco hay ningún temor a nada. Y bien, en unas épocas es de una manera, en otras es de otra manera. Pero tú siempre me decías que siempre ha sido igual, que nuestra manera de verlo es debido también a la experiencia o a la edad. Y yo decía, no, nunca ha sido así. Y tú me debatías que sí, que siempre ha sido igual. Sí, ¿no? Los principios son los mismos. Bien que hemos cambiado los uniformes, hemos cambiado los colores o la apariencia, pero es lo mismo, igual que lo que conocemos, ¿no? Lo que se conoce a través de los libros de historia. Siempre ha habido personas más ricas y otras más pobres, y que en eso no veo que haya ningún cambio. Entonces tú piensas que el ser humano dentro de este sueño podría vivir una edad de oro, una, una edad de justicia, de no dualidad y de todo eso. Que podría, como posibilidad, sí. Es decir, la posibilidad está, ¿no? Si dejásemos de vivir en mundos privados, quiero decir, cada uno en el suyo, si viviésemos en un mundo comunitario donde todo se comparte, donde no hay apropiación de nada, claro, por supuesto que la atmósfera sería muy diferente. Pero para eso tendría que haber un cambio de conciencia. Claro, y ese cambio no es un cambio a base de reformas y reformas. Llevamos miles de años con reformas y no hemos llegado a nada prácticamente.
No, no, es un cambio interior. La revolución es interior, no es exterior, no es la guerra. No, es una revolución interior, una revolución en la conciencia. Y eso sí puede producir un verdadero cambio. Pero mientras que nos creamos que somos individuos y luchemos solamente por nuestros intereses privados, entonces no podrá ocurrir eso. Porque realmente la gente acepta sobornos y cosas únicamente por dinero, y ese dinero es por su Claro, seguridad y su miedo, ¿no? claro. Es Porque normal cree que el que, dinero le va a dar una cierta seguridad o paz, ¿no? claro, el individuo está separado y tiene miedo, y entonces es normal que busque seguridad, ¿no? Que quiera asegurarse, ¿no? De que dentro de X tiempo pues va a tener dinero y va a poder seguir disfrutando de lo que tiene. Entonces, es normal, como individuo siempre tendrás miedo y nada de lo que tengas será suficiente. Es decir, siempre querrás tener más, ¿no? Por aquello de por si acaso, ¿no? Un poco. Pero todo eso viene por el miedo de esa separación o de esa sí, separación. Todo eso viene por creerse que uno es un individuo que está separado del todo. Hay que tener claro que la humanidad está en ti, que la humanidad no está fuera de ti, que sin ti no hay humanidad, que tú eres la humanidad, cada uno de nosotros somos la humanidad. Entonces, tratar a todo como me trato a mí mismo, ¿no? Dentro de esa ecuanimidad, una vez que se tiene claro que todo es uno, que no hay ninguna separación, entonces tratas a todo tal como te tratas a ti mismo. No hay ninguna diferencia. Ya no hay ningún tú. Una vez que que eliminas el mí, tú eres yo. ¿Por qué? Porque ya no hay mí, ya no hay separación. Pero mientras que haya yo y mío, habrá separación, habrá guerra, habrá conflicto, habrá, Como ha bueno, sido lo que ya siempre, conocemos. porque toda la vida se ha cambiado de gobierno pensando que eran los políticos, Sí, sí. que eran los gobiernos, que era la civilización, todo. Y se han cambiado de civilizaciones y Claro, finalmente se reforma, han reforma. caído, siempre han caído, se han extinguido porque no se ha entendido el principio que realmente la solución está en esto, No, que tan el cambio simple. es interior, no es a base de reformas, ¿no? Llevamos ya desde los griegos es decir, con reformas Bueno, y antes que no y, conocemos. y no sé, bueno, de todo lo que se conoce. ¿Y a qué se ha llegado? A estar igual, pero A más reformas para seguir exactamente igual. Están los que están en un lado y los que están en el otro. hay aquí una chica que no me apunta el nombre, que me dice a mí que yo no debo de preocuparme tanto y me pone muchas cosas que no entiendo. Es como si me estuviera dando consejos. Entonces yo no sé si es que lo que yo hago aquí de un poco de hacerte preguntas o un poco de llevar la conversación es malentendida. Yo no tengo ningún miedo ni ninguna inquietud. Entonces, si a veces te hago preguntas un poco mentales o Sí, insistentes, es un poco porque son las preguntas que se puede hacer uno en general. Y como dije, estaba haciendo un poco de abogado del diablo, en el sentido de jugar un papel dentro de sí, este... sí, en el sentido de que no son mis preguntas, son las preguntas, Son las ¿no? que, preguntas que- que se puede y hacer las inquietudes. cualquiera. Y quiero dejarle a esa persona la tranquilidad que yo no estoy preocupada de nada. Gracias por preocuparte de mí, pero que no, que yo sé muy bien lo que estoy haciendo aquí con alegría, que gentilmente pues está cediendo su tiempo a Bueno, contarnos un poco la no, traducción de Nisargadatta. claro, no olvidemos que estamos, ¿no?
en público y que estamos hablando en general, ¿no? Para que sea accesible, comprensible para todas las personas. Porque yo hablaba de los malos y es el reflejo de nuestro interior. Pero yo creo, no sé quién era, con mucho cariño te digo que creo que no me conoces. ¿No? Hombre, no he llegado a ningún sitio porque no hay ningún sitio donde llegar, pero que no tengo ningún temor ni miedo, más que una persona pues normal. A ver si hay otra pregunta. He visto personas que han hecho regresiones y cuentan sus vidas pasadas. Y entonces si dices que antes de nacer no hay conciencia ni nada, ¿cómo se explicaría eso? Bueno, como bien ha expresado, que dicen vidas pasadas. Yo no lo sé, no sé cómo llegan a esa, digamos, a esa conclusión que eso es una vida En pasada. regresiones, dice. Sí, a través de las regresiones o de cualquier otro método, ¿no? Habrá otro. Entonces es como en el sueño. Entonces, cuando me aparece un sueño por la noche, ¿es una vida pasada? Pues no se podría. Hombre, podría pensar porque yo me veo en otro sitio, en otras circunstancias, en otro decorado. Yo podría pensar que es una vida pasada, pero sin embargo es un sueño. Entonces, bueno, el que se le llame vidas pasadas, bueno, una manera de llamarle, todo tiene lugar dentro de la conciencia y la conciencia no tiene vidas pasadas, la conciencia lo abarca todo. El tema de las vidas pasadas creo que lo habíamos comentado, creo, en el libro que escribimos o en un vídeo, donde lo que llegamos un poco a ver que podrían ser los egregores o las memorias o los conceptos cristalizados que luego pues se incorporan como las gunas en nuevos cuerpos reencarnados. No sé quién le pone el nombre de vidas pasadas, la persona o iba a decir, el que lleva a cabo la regresión, o quién le pone la etiqueta de vidas pasadas. Creo que hay mucha confusión y malentendido, porque al igual que lo que hablamos en unos vídeos que hemos hecho aquí ahora, en esta serie, en lo de las almas gemelas y todo, da mucha tinta. Es decir, eso Sí, da mucho. es todo muy atractivo, claro, esta manifestación es muy atractivo, por eso, iba a decir, cuesta tanto trabajo el darse cuenta, ¿no? Porque es muy atractivo, parece todo tan real, tan lógico, tan razonable. También por darle explicación a cosas que no entendemos, ¿no? Esto de cierta manera, pues eso es porque en otra vida, por ejemplo, ahora alguien que se siente que ha sido castigado en esta vida o que se siente desfavorecido. Dice, igual en otra vida pues lo he hecho mal y ahora estoy compensando. Eso es lo que llamamos karma y el tal karma y el dharma, ¿no? Sí, hay mucho escrito. Pero tú lo sabes, ¿no? Sobre el karma y el dharma. Sí, Y sí, si sí. has dado muchas cosas buenas, pues tienes como vida recompensa en esto. Y de eso se ha hecho mucha. Sí, que vamos un poco a la creencia oficial, ¿no? De que si eres bueno, pues Dios te premia y si eres malo, pues Dios te castiga. Y de ahí sí, efectivamente, si aceptas eso, entonces sí, lo más probable es que aceptes un karma y una reencarnación, sí, partiendo de esa base, sí. Una vez que te das cuenta, ¿no? Que tú eres Dios, que tú eres la conciencia, entonces ¿de quién sería el karma? No tiene mucho sentido cuando la persona profundiza dentro del mismo, ¿no? Efectivamente, y es a lo que invito, ¿no? A que las personas profundicen y que ellas mismas se den cuenta, ¿no? No que sigan
a nadie o a las palabras que haya podido decir alguien, sino que sea su propia experiencia, ¿no? Que investiguen, que profundicen y ellos mismos lo verán, ¿no? No tendrán que confiar en nadie, ¿no? Como confía para dar el primer paso, después ya no te hará falta confiar. ¿Por qué? Porque será tu experiencia, ¿no? Entonces ya no te hará falta confiar. Pero al principio para dar el primer paso, quizás sí. Y hay una pregunta que va a terminar muy interesante. Dice muy bien Elisa, preguntando desde el personaje y Alegría, contestando desde el ser. ¿Podría explicar por qué la conciencia se separó del absoluto si estaba todo perfecto? Bueno, no es que la conciencia se separó de lo absoluto, simplemente aconteció espontáneamente. No hubo nadie Que la conciencia le aparece al absoluto. Claro, el otro día poníamos el ejemplo de como la fiebre, ¿no? La fiebre te aparece a ti. Una vez que pasa, tú vuelves otra vez a tu estado saludable o a tu estado Que digamos normal. que todo esto es pasajero y que fuera del tiempo realmente esa fiebre o esta experiencia de conciencia que crea todo el mundo y todos los sueños es un soplo, un respiro. Realmente no tiene fuera del tiempo, no es tiempo. Es dentro del sueño que nosotros hemos tenido el tiempo. Claro, dentro del tiempo que no es real, que es un concepto. A que le llamamos vida o existencia, a una duración de tiempo. Que nos parece eterna también, ¿no? O larga o corta a veces. Sí, depende. El tiempo es duración y nada que esté sujeto al tiempo puede ser real, por la sencilla razón de que la realidad siempre es la misma, la realidad es eterna. Entonces es muy fácil darse cuenta de que esta conciencia no puede ser real, puesto que cuando acaba el tiempo, cuando acaba el cuerpo y el tiempo, se acaba la conciencia. Por eso decían que tú no cada día movió del sillón, que todo el movimiento era fuera, no en la conciencia. Efectivamente, ¿no? Lo supremo es inmutable, ¿no? No se mueve, ¿no? Y todo ese movimiento tiene lugar en ese trasfondo de inmutabilidad. Que nos parece eterno, pero que no es eterno. Claro, poníamos el ejemplo de la rueda del carro. El eje no se mueve, lo que se mueve es la rueda, que podemos llamar samsara o como queramos. Lo que se mueve es la rueda y dice que ha viajado y el eje no se ha movido. Tiene que haber un trasfondo inamovible para que tú puedas percibir el movimiento, si no, no sería factible. Ese ejemplo está muy bien, sí. Claro, si no, no, es justamente porque tú no te mueves, ¿no? Que percibes el movimiento, ¿no? Sí, De hecho, todos son movimientos en la conciencia. yo lo veía ahí dentro del sillón, que todo pasa, pero tú no te has movido del sillón realmente. Pero también es verdad que dentro del movimiento el personaje tiene que pagar su alquiler y llegar a final de mes. Sí, claro. O al menos se lo cree. Sí. Pero bueno, si, si es necesario, pues aparecerá. Es decir, cuando solamente quieres lo necesario, ¿no? Digamos, la conciencia te lo da. Sí, pero hay gente que no se le da y se muere de hambre. Bueno, no sé, aquí en España, en Europa. En todos sitios, pienso. Lo que pasa es que no tenemos... No creo que hoy en día el problema sea el alimento. Hay comida, ¿no?
se produce muchísimo, incluso algunas veces, ¿no?, se tira, ¿no?, tiran alimentos porque no es comercial. No, oye, no es la falta de alimento. Esos son casos, serían muy raros, ¿no? Si estás abierto a la vida, ¿no?, si no te resistes, si no te opones a nada, la vida se encargará de traerte lo que es necesario para ti. Como Jesús decía, es que el pájaro se preocupa de lo que va a comer mañana. Efectivamente, ¿no? Vive ahí en ese presente, entonces no tiene ningún miedo, ¿no? Mañana lo descubre cuando venga. Es maravilloso de vivir así, ¿no? Sí, pero eso es... Porque el pájaro no tiene esa conciencia que tiene el ser humano, que hace que piense en mañana, en acaparar, Claro, no se proyecta en el futuro, está en el presente, disfruta ese presente, cada mañana pues sale y busca alimentos. Y no se plantea si mañana habrá alimentos o si saldré o no saldré. Sí, pero la mente no te deja hacer eso. Bien, ahora hemos dicho que el personaje es normal, el individuo tiene miedo, ¿no? Tiene miedo una vez que te das cuenta, ¿no?, que no hay individuo, ¿no?, que es la conciencia en su totalidad. Entonces, ¿a qué tendrías miedo? Y es curioso porque cuando estás en ese estado de relajación, de confianza, de entrega, a que es así, porque no es un pensamiento ni una creencia, sino una vivencia, no pasa nada. El mundo pasa a tu alrededor, pero tú pasas, y pasas sin sufrimiento, sin carencia, sin nada, dentro del tumulto de este mundo. Es Bueno, cuando solo tienes miedo, que es cuando parece que te ocurren los problemas. pero el Las miedo, personas que tienen miedo a la carencia son las que más tienen problemas con el dinero. pero son porque se proyectan en el Y además, futuro. por mucho que les den, nunca tendrán. Curioso, ¿no? Cuando te posicionas en el presente no hay ningún miedo, no hay ningún temor, puesto que no hay futuro. Y eso lo podemos comprobar en nuestras vidas, en pequeños destellos, ¿no?, de recuerdos. Claro, Que cuando claro. uno suelta y lo deja en manos, decíamos, déjalo en manos de Dios, era una expresión antaño, ¿no? Sí, en manos de Dios, en manos de la conciencia, claro. Parecía como por milagro que surgía algo. Fue la conciencia, digamos, fue con la conciencia con lo que apareció el problema. Y de la manera más inusual te viene la solución, de donde menos te lo esperabas. Claro, porque Pero ver, la mente entonces te lleva a otro sitio, pues entonces no hago nada, me tumbo en el sillón. Es que la mente no sabe pasar, va de blanco a negro, no sabe estar, porque detrás están todos los miedos. bueno, porque sigue una lógica y ¿no?, un razonamiento cuando esta existencia es paradójica, es en la dualidad. La vida en sí no tiene ninguna lógica. Porque tú decías, bueno, estate siempre presente que esto es un sueño. En las 24 horas, cuando tu mente te lleva a algún problema, resitúate en que esto es un sueño, ¿no? No, el darte cuenta que la mente no es real, Es que es difícil lo que que propone mi Sarvada. que te engaña, claro. ¿Cómo voy a proyectarme en un futuro si ni siquiera sé si llegaré a mañana por la mañana? Ya por eso cuando le he dicho que haremos una próxima serie de capítulos, no me contestó, que ya veremos. Así que yo os digo, igual ya veremos. Sí, antaño se decía Dios mediante, ¿no? Hoy en día se dice la conciencia mediante. Digamos que no está cerrado a no hacerlo.
No, Vamos a sí, proyectarlo, sin sí, embargo, dejarlo en lo que Dios quiera, pero al público le vamos a decir que pueda preparar pues sugerencias, preguntas, no solo preguntas, sino temas también que podemos abordar siempre dentro de la traducción más fácil de las enseñanzas nisargadas. lo que está claro es que sin preguntas no hay respuesta. Y si hay preguntas, pues habrá respuestas, pero no a título individual, ¿no? Sino, como ya hemos dicho, cada uno representa la humanidad y es desde esa humanidad eh, desde la que pregunto, no de mis cuestiones privadas y personales, o que yo creo que son personales. Sino, no, estamos hablando en general, estamos hablando de la humanidad, de este momento, de cómo funciona, ¿no? La conciencia, y no estamos creando ninguna separación, ¿no? Todo el mundo es consciente, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Aparecen los pensamientos, ¿no? Emociones. Claro, entonces lo único que estamos viendo es un poco pararnos y ver cómo funciona eso realmente, ¿no? Si funciona como creíamos o si no, si nos damos cuenta que no es como nos habían dicho. Pero claro, eso podrás decirlo solamente después de verlo tú, ¿no? De prestarle atención. Es todo, es una cuestión de atención. Si le prestas atención, pues te darás cuenta. Si no, pues es normal que no te des cuenta, ¿no? Y a eso pues le llamamos ignorancia, ¿no? O también le podemos llamar inadvertencia. No le he prestado atención y entonces pues no he visto cómo funciona, ¿no? Y a veces también la conciencia te da a vivir momentos más difíciles para en esa caída poder darte cuenta. Curioso también, ¿no? Bueno, pero también lo difícil o fácil será dentro del concepto. Me refiero a que a veces algo traumático puede llevarte a ese despertar. Pero algo traumático, ¿porque es traumático o porque tú lo vives de esa manera? No me refiero a algo traumático, puede ser un accidente, lo que me ha pasado a mí, por ejemplo. No, pero un accidente es un accidente. Si, pues, si te puedes quedar en un carrito de ruedas, pues puede ser traumático. No es que tú lo No es puedas, traumático. Bueno, en primera instancia, si no lo aceptas, por supuesto que será traumático. de que lo es para el personaje. Ah, para el personaje, bien. No, aquí lo que se trataba es si las cosas son traumáticas o no. Bien, que hay cosas que puedan ser más agradables Que que podemos otras, pero, hacer todo pero, de todo un pero drama. tener claro que el trauma lo pones tú, ¿no? Es como, ¿no? Es que la muerte es traumática. Depende lo que tú entiendas por la muerte, como, como te llegue, ¿no? También puedes ver la muerte como una liberación, ¿no? Entonces ya no sería traumático. Ya que siempre en la manera de verlo. Claro, y es de lo que se trata, el enfoque, ¿no? El enfoque de coger ¿no? De tomar un enfoque correcto, ¿no? Para ver las cosas por lo que son y no por lo que yo quería ser o por lo que me han dicho o por lo que he leído, sino verlas por lo que son. El muerto no sabe que está muerto, son los otros que dicen que se ha muerto. No lo sabe. El muerto, el muerto no sabe nada. ¿Y dónde está? ¿Dónde está quién? El El muerto. muerto quién. No está en ninguna parte. El cuerpo vuelve a los 5 elementos y la conciencia se disuelve o se extingue y pasa a la conciencia universal, digamos.
Ay, qué alivio, ¿no? Claro, ahí es lo que ves, ¿no? Que algo que durante un tiempo fue traumático para mí, sin embargo, hoy en día me he dado cuenta y ha dejado de serlo. Claro, lo que es traumática es de no morirse del todo, de quedarse medio muerto o recoger. Tanto el nacimiento como la muerte están dentro del sueño. También. La verdad es que sí, que hablar contigo tranquiliza mucho. La mente incluso se calla y deja de darte la lata un ratito hasta que luego pues se va distrayendo Claro, con otras sí, ese cosas. es el problema, que es tan simple que la mente se retuerce, no quiere aceptarlo, porque la A mente, veces se queda tranquila un rato. la mente le atraen más las acrobacias y las piruetas. Entonces la sencillez, ¿por qué? Porque en definitiva es su aniquilación, su extinción. La mente siempre quiere estar en movimiento, ¿no? Somos los Claro, opuestos, ella ¿no? quiere existir, ¿no? Claro, ¿no? Y te va a dar emociones, te va a dar todo para que te muevas, ¿no? Claro, te va a dar de todo. ¿Por qué? Porque se retuerce, no quiere aceptarlo, ¿no? El ego no quiere aceptarlo, ¿no? Quiere vivir y quiere seguir viviendo en su mundo soñado, Claro. en su mundo de sueño. Por eso digo que durante un rato hablar contigo me da esa paz, tranquilidad, y en que luego, ocupándome con mis quehaceres, volvemos otra vez al personaje y a esas inquietudes del personaje, mentales, de miedo, de que estamos dentro ¿Eh? del sistema. Es decir, La maduración es un proceso, ¿no? Y un proceso requiere un tiempo. para quedarse en ese estado habría que tocar fondo, ¿no? Como decías. Sí, efectivamente. Entonces, Ya una vez que estás tocando fondo, pues entonces igual no. llegas a un punto en el que nada te importa. Y esto tampoco hay que malentenderlo. El que nada te importa, pero no desde la indiferencia, sino desde la ecuanimidad, Pues donde eso. todo es igual de importante. Sí, pero eso es un tema difícil también porque en tu caso, y ya lo he dicho en varios vídeos cuando hablé contigo, ¿no? Que no ha sido evidente ese, ¿no? Ese nada te importa ha sido visto desde fuera como nada te importa, ¿no? Claro, a la gente le da realidad a todo y entonces si le das realidad a todo, todo será para ti muy importante. Una vez que te das cuenta, nada tiene importancia para ti, pero como acabo de decir, pero no por la indiferencia, no tiene nada que ver, sino nada es importante para ti por la ecuanimidad, puesto que todo es lo mismo, puesto que todo es uno. Muchas veces se pueden malinterpretar las palabras. Cuando se dice no soy el cuerpo, no quiero decir que menosprecies el cuerpo. Simplemente te das cuenta que no eres el cuerpo, pero no por eso dejas de cuidarlo, como cuidas una maceta en el balcón o sacas al perrito a que pase porque le va bien, ¿no? Tú lo cuidas, ¿por qué no cuidarías del cuerpo? Entonces, no entender, no soy el cuerpo, entonces me maltrato, no, en absoluto. El cuerpo, por otra parte, es el templo, ¿no? Krishna, ¿no? Que es la conciencia, tuvo que encarnarse en un cuerpo para poder, ¿no?, vivir la divinidad. El cuerpo es el templo, si no, no podrás. Quizá el cuerpo es para vivir la experiencia de lo temporal, de lo que es el tiempo, puesto que tú eres eterno. Y es solamente a través de un cuerpo que puedes vivir la temporalidad, desde el nacimiento hasta la muerte, que se llama. Sería una posibilidad. Dentro, pues no tiene ningún sentido. Nadie vendría a este mundo si fuese una decisión deliberada. Sin embargo, aconteció.
Ahora puedes decir, pero venimos al mundo por amor. Bueno, ese podría ser un motivo. Por ese amor, por vivir la existencia, ¿no? Por vivir el yo soy. Bueno, pero a veces este mundo es vomitivo. Claro, ¿no? Es un sueño y depende, ¿no? Este mundo es como todo, puede ser una tragedia o puede ser una comedia, ¿no? El sueño también se puede convertir en pesadilla. Sí, es verdad. La pesadilla también es un sueño. También, sí. Pero sí ya dependerá de dónde estés posicionado. Pues te voy a dar las gracias, Alegría, de habernos acompañado durante esta serie de vídeos de esta primera temporada. Sigo insistiendo en una segunda temporada cuando vengas otra vez de visitas por aquí, a la costa. Y nada, y te decimos todos gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Alegría. Vamos a ver dónde está el fin. A ver.